Hola, muy buenas tardes. Vamos a presentarles algunos ejemplos de lo que son las medias de posición para datos no agrupados. Los conocemos como que son métodos que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que buscamos descubrir las variaciones o dispersiones de un conjunto de datos. Nosotros, dentro de la industria, podemos establecer la recopilación de datos y ver cómo podemos analizarlos de manera gráfica para poder generar acciones correctivas. Aquí tenemos un ejemplo sobre los datos en peso en kilogramos de 12 piezas, 0.26 kilogramos, 0.1 kilogramos, 51. Nosotros deseamos calcular la posición por medio de los cuartiles. Generalmente todos los datos los puedo ordenar de mayor a menor, empezando con el valor, el menor valor es 0.1, sería la posición 1, el 0.18 sería la posición 2 y así sucesivamente. Nosotros podemos establecer ya los 12 datos y podemos dividirlo en 4 partes iguales, ¿sí? El primer cuartil sería del dato 1 al dato 3 y estaría en la posición entre 3 y 4. El segundo cuartil sería entre la posición 6 y 7. ¿Sí? Como son datos pares, pues no tenemos exactamente la posición, va a estar entre esas dos posiciones. Y el cuartil 3 va a estar en la posición 9 y 10. Eso lo podemos hacer gráficamente, pero también lo podemos hacer de manera matemática. ¿Sí? Nosotros, para poder calcular la posición y el valor que le corresponde a cada cuartil, tenemos que, para valores que son pares, usamos la ecuación n entre 4. N representa el número de datos, ¿sí? Y el 4 me representa los 4 cuartiles. Cuando los datos o la serie de datos no agrupados es impar, nuestra ecuación es para el cuartil número 1 es n más 1 entre 4, ¿sí? En ese caso, para el cuartil 3, cuando es par, nuestra ecuación me dice que es 3 por n entre 4, y cuando es impar, 3 por n más 1 entre 4. Aquí tenemos que n vale 12, son 12 datos, ¿sí? Entonces yo voy a tener, como en este caso son impares, tengo que aplicar la ecuación n más 1 entre 4. Yo, para calcular el primer cuartil, tengo que n vale 13 más 1, son 12 más 1, son 13 entre 4, me da un valor de 3.25. ¿Sí? Aquí está mi ecuación, 13 entre 4 me da 3.25. Quiere decir que el cuartil se encuentra en la posición 3.25, está entre 3 y 4. Y estos dos valores, 0.22 y 0.26, para calcular el valor de ese cuartil, sumo los dos valores y lo divido entre 2. ¿Sí? Aquí está en mi ecuación, ¿sí? Que es B1, ¿sí? 0.26 más 0.22 entre 2 me da 0.24, que es el valor del primer cuartil del Q1, ¿verdad? Q1. Si quiero calcular el cuartil 2, pues voy a usar exactamente lo mismo. El cuartil 2 generalmente es la media, ¿verdad? El valor medio. Y el valor medio está entre la posición 6 y 7. Sería este valor, el cuartil número 2, sería el valor 3 más 0.3 entre 2, pues me da 0.315. Ese es el valor que me va, que es el valor de la mediana, ¿sí? El valor promedio, la mediana. Y el cuartil 3 lo puedo calcular también con mi ecuación. Sería 3 por 13 más 1. Aquí está. Me da 9.75, que está en la posición entre 9 y 10, ¿verdad? 9.7 está entre 9 y 10. Y los valores que son 0.50 y 0.52, el valor promedio, pues es la suma de los dos. 0.52 y 0.51 entre 2 nos da 0.51. Cuando tenemos más de 12 datos, pues esto resulta un poco
laborioso, ¿no? Estar realizando todas nuestras ecuaciones. Entonces, aquí recomendamos hacer el uso de nuestra hojita de Excel. Nuestra hojita de Excel. Nosotros podemos calcular los cuartiles directamente con la función de Excel. Les voy a mostrar cómo lo vamos a calcular, ¿sí? El cuartil número 1, yo lo quiero calcular en esta celda, que es lo primero que hago es darle el signo de igual para poder poner la función, ¿sí? Ya está mi signo igual. Me voy aquí a f de x, ¿sí? Y aquí busco en el menú, selecciono la categoría de estadísticas, selecciono estadísticas y le doy aceptar, ¿sí? Le doy a aceptar. Entonces prácticamente aquí lo que quiero calcular es el cuartil número 1, ¿sí? Le doy igual, me voy a la función y buscamos aquí cuartil. Ya que está en estadísticas, ahora sí buscamos cuartil y aquí está, aceptamos y seleccionamos los datos. Selecciono los datos, todos los 12 datos, y me pregunta cuál cuartil deseamos. Le digo que me calcule el cuartil número 1, ¿sí? Selecciono el número 1, que representa el 25%, y le damos aceptar, ¿sí? Y ya me da el cuartil número 1, 0.25. Automáticamente Excel me ordena los valores y me calcula la posición del cuartil número 1 con su valor de 0.25. Si yo quiero calcular el cuartil número 2, también igual le doy el signo igual para poder calcular la función. Buscamos aquí en el menú cuartil, repetimos lo mismo. Aquí está cuartil in, le damos a aceptar, seleccionamos la matriz, todos los datos los seleccionamos y automáticamente nos los ordena, ¿sí? Y le decimos que me calcule el cuartil número 2, el 2, y le damos a aceptar y me da 0.31, ¿sí? Acuérdense que siempre el cuartil número 2 va a ser la mediana, ¿no? El dato que está en la posición de en medio, ¿sí? Nos vamos al cuartil número 3. ¿Cómo lo calculo? Igual le damos el signo, nos vamos a la función y buscamos cuartil in. Lo seleccionamos, ya decía que lo seleccionamos o que escribamos la palabra. Le damos a aceptar, seleccionamos los datos y le decimos que nos calcule el cuartil número 3. Le damos a aceptar y ya nos da el valor de 0.51, que son los datos que ya habíamos calculado anteriormente. Es la forma en la que podemos calcular. Si yo quiero calcular la desviación cuartílica, pues simplemente me dice que es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1 entre 2. Simplemente aquí escribimos nuestra ecuación. La desviación cuartílica es igual a, y hacemos nuestra ecuación. ¿Cuánto vale de Q3? Vale 0.25. Entonces aquí abrimos paréntesis y decimos que Q3 vale 0.25. A 0.25 le restamos menos el cuartil 3. No es al revés. Aquí vamos a tener que es Q3, que vale 0.51, marco 0.51 menos Q1, ¿sí? Cerramos paréntesis y esa diferencia la dividimos entre 2, le damos a aceptar y ya nos da una desviación cuartílica de 0.13. Yo puedo reducir el número de dígitos a solo 2.
¿sí? Para no tener tantos decimales. ¿Qué es lo que nos representa el cuartil número 1? Nos representa que el 25%, ¿sí?, de los datos tienen un peso menor a 0.25 kilogramos, ¿sí? El cuartil número 3 nos representa que el 75% de los datos presenta 0.5 menor, ¿sí? Entonces aquí podemos verlo de manera gráfica, ordenando los valores de mayor a menor. ¿Cuáles son los cuartiles? Cuartil 1, el 2, 3, representado por las flechitas rojas, ¿sí? Si yo puedo comparar lo que me dice Excel, me dice que el cuartil 1 vale 0.25 y con las fórmulas nos da 0.24 y el cuartil 3 nos da exactamente el mismo valor. No hay mucha variación. Ahora vamos a pasar a las medias de tendencia central. Entre las medias de tendencia central lo que más aplicamos es las medias o el promedio, ¿sí? Para calcularlo de manera manual, pues tendríamos que aplicar nuestra ecuación, que es la sumatoria de todas las XY entre el número total de datos. ¿Qué me representa esto? Que si yo tengo 12 datos, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 por 3, 12 datos, tendría que sumar cada uno de los valores, 0.26 más 0.1 más 0.51 más 0.57 más 0.33 más 0.29 más 0.22 más 0.25 hasta llegar a 0.3, sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos, que son 12. Aquí no tardaríamos tanto, pero si tuviéramos una tabla con 100 datos, imagínense, hacerlo manualmente nos llevaría muchísimo tiempo. Por eso recomendamos el uso de la hojita de Excel. ¿Cómo la calculamos? Pues simplemente nos vamos a posicionar nosotros en la celda donde queramos el resultado. Yo quiero que aquí me calcule la media, entonces le damos igual, nos vamos a la función y buscamos ahí promedios, que es la media. Lo podemos llamar promedios o media. Lo podemos escribir o lo podemos seleccionar. Aquí está promedios. Le damos a aceptar y seleccionamos todos los datos. En este caso son 12 datos, pero puedo tener 50 o 100 datos. Le damos a aceptar y nos da el dato promedio, que es la sumatoria de todos los valores entre el número de datos. La mediana, recuérdense que yo debo de ordenar los valores de menor a mayor y exactamente los valores que queden en medio, esa es la mediana. Cuando son pares, tengo que sumar los dos valores que están en medio y dividirlo entre 2 y sería mi mediana. La moda, recuérdense que es el valor que más se repite en la tablita o en los datos no agrupados, y vamos a seleccionar como moda el dato que más se repite. En ese caso ningún dato se repite, entonces no tenemos valor para la moda, entonces su valor pues no existe, ¿sí? Vamos a calcular la mediana. También nos posicionamos en la celda que queremos, le damos igual, nos vamos a la función y buscamos aquí la mediana. Yo la puedo escribir, pero la puedo seleccionar directamente aquí de la función. Aquí está mediana, le damos a aceptar y nos calcule la mediana de esa serie de datos. Seleccionamos todos los datos y le damos a aceptar y ya nos da el valor de la mediana, ¿sí? Recuerden que la moda pues, es el dato que más se repite. En este caso pues ningún valor se repite, pero también puedo calcularla. Le doy igual para que me dé la función. En la función buscamos moda seleccionamos los datos, le damos a aceptar y no hay.
no hay dato que se repita. Entonces ya lo podemos visualizar aquí, que no hay datos que se repitan. Nos pasamos a la otra medida de tendencia central, que es la media geométrica, que es la enésima raíz del producto y está dada por la letra G, es igual a la raíz de acuerdo al número de datos, ¿verdad? Raíz doceava, ¿verdad? De el producto de x1 por x2. Entonces, si yo tengo 100 datos, imagínense cuánto tiempo voy a tardar para calcularlo. Entonces, con la hojita de Excel lo puedo calcular de manera directa, ¿sí? Yo aquí quiero que me calcule la media geométrica, igual damos signo de igualdad, nos vamos a la función y buscamos aquí media geométrica. Aquí está media.geo, le damos a aceptar y seleccionamos los valores. Le damos a aceptar y ya nos calculó la media geométrica 0.3292. Calculamos la media armónica, ¿sí? La representamos con la letra H y nos representa que es igual a n entre el coeficiente de 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más 1 sobre hasta n, ¿no? Si son 100 datos, imagínense también hacerlo para 100 datos, tardaríamos muchísimo. Aquí como ejemplo voy a tomar solamente 5 datos, ¿sí? Para que lo puedan hacer de manera manual y lo podemos calcular con el Excel, ¿sí? Aquí con Excel es rápido, son 5 datos, pero también lo pueden hacer de manera manual con la ecuación. Igual le damos igual, nos vamos a la función y buscamos la media armónica. Le damos a aceptar, seleccionamos los datos y nos da 3.010. ¿Sí? Podemos reducir el número de decimales y es la forma más sencilla de poder calcular las medias de tendencia central de manera rápida, no importa que yo tenga 50, 100 o 200 datos, y de ahí puedo hacer su análisis, la interpretación de lo que me están reflejando cada uno de ellos. ¿Cómo calcular ahora las medidas de tendencia de desviación? ¿Sí? Para calcular las medidas de tendencia de desviación vamos a tener lo que es primeramente el rango, la desviación estándar muestral, la desviación media absoluta y el coeficiente de variación. Esto tiene muchísima aplicación en la industria porque realmente nosotros podemos evaluar el comportamiento de nuestros procesos y ver si existe variabilidad que pueda ocasionar defectos o incumplimiento en las especificaciones. Nosotros podemos estar tomando muestras de manera aleatoria e ir validando que nuestro proceso está bajo control y está cumpliendo con los estándares de calidad. Nosotros, para poder calcular el rango, nuestra ecuación nos dice que es el rango, el dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí yo puedo escoger el dato mayor, en este caso son 77, menos el dato menor. Podemos visualizar y vemos que el dato menor es 12. Entonces tenemos 77 menos 12, nos da un rango de 65. Yo lo puedo hacer aquí con Excel, igual a 77 menos 12. Y nos da 65. Es una manera rápida de hacerlo, pero también podemos hacerlo directamente con la función de Excel, ¿sí? Para hacerlo en función de Excel, pues yo voy a buscar la función primeramente que me escoge el valor máximo de todos, ¿sí? Entonces solitamente Excel me va a escoger el dato mayor, me va a escoger el 77 y le voy a restar el dato mínimo, ¿sí? También le doy menos el dato mínimo, que lo busque entre todos los datos, y automáticamente me va a dar la función, ¿sí? Es una forma también muy práctica cuando tenemos gran cantidad de datos y si nos falla la vista, a lo mejor nos podemos equivocar
y no seleccionar el que realmente es el mayor o el menor. Este rango nos va a dar qué tanta variabilidad tenemos y qué tanto se dispersan nuestros datos para poder tomar acciones correctivas. Si la desviación es muy grande, pues eso nos va a afectar de manera significativa. Podemos calcular también nuestra varianza muestral, de manera que nos dice la ecuación matemática, que va a ser la sumatoria de cada xy menos el valor promedio, y esa diferencia elevarla al cuadrado y dividirlo entre n-1. Si yo tengo 50 datos, voy a tener que hacer el primer dato menos la media y esa diferencia elevado al cuadrado, y le voy a sumar el segundo dato menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener una gran cantidad de datos y es muy factible que me llegue a equivocar. Entonces una forma muy rápida para hacerlo es también con la función de Excel. Simplemente le damos igual, nos vamos a funciones y ahí buscamos varianza, ¿verdad? Es lo que vamos a calcular, la varianza muestral. La varianza muestral la representamos con var.s y aquí nos puede dar varianza de una función de una muestra. Le damos a aceptar y seleccionamos nuestros datos no agrupados. Le damos a aceptar y nos da una varianza de 423.59. Calculamos la desviación estándar. Acuérdense que la desviación de estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O lo podemos calcular como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada xy menos la media elevado al cuadrado, más el segundo dato menos la media elevado al cuadrado, y sucesivamente, y todo eso entre n-1. Entonces, si lo hago manualmente voy a tardar una eternidad. Con función de Excel, igual le damos igual, nos vamos a la función y nos vamos a desviación estándar muestral. Aquí está. Desves.m. Esa es la función, ¿verdad? Desviación estándar.m. Y aquí en la leyenda podemos calcular la desviación estándar en función de una muestra. Le damos a aceptar y seleccionamos los datos. Y le damos a aceptar. Y ya nos da la desviación estándar, que es el mismo dato que el mismo resultado que si lo hiciéramos con nuestra ecuación. Después vamos a calcular la desviación media absoluta, ¿sí? Aquí vamos a tomar los valores absolutos en lugar de las diferencias y no lo vamos a elevar al cuadrado. Nos dice que la desviación media absoluta es la sumatoria de cada valor menos la media en valor absoluto. Aquí, si es un valor negativo, lo debemos considerar como positivo, que son valores absolutos. Entonces, igual nos vamos ahí le damos el signo de igual, nos vamos a la función y buscamos desviación media absoluta, que es igual a la desviación promedio, ¿sí? Y aquí lo puede leer: devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de datos. Le damos a aceptar, seleccionamos los datos y aceptamos, y ya tenemos un valor de 16.6. Finalmente calculamos el coeficiente de variación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Pues va a ser la desviación estándar entre la media muestral. Yo aquí ya calculé la desviación estándar. Aquí está la desviación estándar, pero puedo calcular aquí la media, que es el promedio, ¿verdad? Ya sé cómo calcularlo. Entonces va a ser igual aquí, promedio, abrimos paréntesis, lo puedo escribir, lo puedo buscar en la función. Seleccionamos todos los datos, cerramos nuestra función, le damos a aceptar, nos da 3.37. Entonces, si yo quiero calcular
El coeficiente de variación va a ser ese valor que es de la media entre la desviación estándar entre la media. Entonces yo quiero que me calcule aquí, le doy igual y selecciono este dato que es mi desviación estándar y lo divido entre la media. Le damos a aceptar y nos da 0.63. O en mi ecuación lo puedo calcular, que es la división estándar, que es la celda K14, entre el promedio y ya seleccionamos los datos, si es que yo quiero ahorrarme pasos. Y es la forma en que podemos calcular nosotros rangos, varianzas, desviación estándar, desviación media absoluta, coeficientes de variación de una serie de datos no agrupados en muy poco tiempo, ¿sí? Esa es la gran ventaja que nos ofrece Excel para datos no agrupados. Y lo mismo podemos realizar para datos agrupados, ¿sí? De mi parte sería todo, muchachos. Espero que se haya comprendido. Y si tienen alguna duda, pues favor de hacérmela llegar. Muchas gracias. Hasta luego.